Bien, converso con el coronel de ejército retirado, Jorge Santisteban. Buen día, don Jorge. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarlo y bueno, a toda la audiencia que lo sigue. Y estoy presto para conversar sobre un tema muy álgido y penoso al mismo tiempo. ¿Hay violación constitucional en las declaraciones del general Zúñiga? Así es, Carlos. Evidentemente hay violación constitucional en dos artículos principalmente. En la misión constitucional, que está en el artículo 244, sí, y en las tareas, obligaciones y deberes que tienen las Fuerzas Armadas, plasmada en el artículo 245. Entonces, cuando nosotros hablamos de la misión constitucional, entre muchas tareas que deben hacer, es asegurar el imperio de la Constitución, Carlos. Sí. Ese imperio de la Constitución significa que tiene que respaldar todas aquellas políticas, no solamente de gobierno, sino de Estado, para salvaguardar la soberanía nacional. Y es ahí donde precisamente los comandantes, todos, incluyendo obviamente, jamás se preocupan por velar precisamente por esos detalles que le exige la Constitución. Cuando hablamos de la no deliberación, también, que está en el artículo, precisamente el 245. Sí, señor. Resulta de que este término también es empleado, como decimos, con beneficio inventario. Decimos lo que le conviene y quiere escuchar el presidente del Estado y ocultamos lo que no le conviene. Perdón, entonces, sí. Un ratito, ahí entro. El Ejército y las Fuerzas Armadas y todos sus miembros no juran defender al presidente o a una determinada fuerza política, sino a la Constitución. ¿Es correcto? Precisamente eso es correcto. Es decir, la lealtad que se debe es a la Constitución, a las leyes y reglamentos, sí, y al pueblo boliviano en su conjunto. Obviamente que cuando un presidente del Estado se aparta de la Constitución, se aparta de las leyes y reglamentos, ahí están las Fuerzas Armadas que tienen que intervenir, así como lo hicieron en el Perú, Carlos. En el Perú, obviamente, le dijeron al presidente, usted se apartó de la Constitución, dio un golpe de Estado, por lo tanto, el Parlamento tiene que restaurar la prelación en cuanto a la sucesión constitucional, apartando al presidente que acaba de golpear. Es un buen punto de vista porque en el Perú los convocó y ellos se negaron. Los convocó, Castillo los convocó a que salgan en defensa de su gobierno, que se había convertido en un autócrata porque concentró absolutamente todos los poderes, ya se estaba queriendo declarar un dictador, y salieron los militares y dijeron, no, nosotros no podemos porque la Constitución nos dice esto. ¿Es correcto? Es lo mismo que en Bolivia, que nuestra Constitución dice exactamente que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental, entre otras cosas, asegurar el imperio de la Constitución. Ya. Esta tiene mucha relación con la Constitución del Perú, con la diferencia que la Constitución del Perú pone 3 requisitos. Aquí directamente habla de que asegura el imperio de la Constitución y a la vez dice garantiza la estabilidad del gobierno. No dice del político, no dice del capitán general, sino del gobierno. Un gobierno no está constituido solamente por el presidente. Entonces, cuando el presidente del Estado se aparta de la ley fundamental, aquí tienen que intervenir las Fuerzas Armadas, como lo hacen también en Brasil, pero no lo interpretan porque no tienen el poder suficiente ni la capacidad para hacerlo. Entonces están completamente sometidos al poder político porque quien está al mando normalmente y generalmente son puestos a dedo, como lo que ha ocurrido ahora con el general Zúñiga. Vamos a esto. ¿Usted cuántos años estudió para llegar a coronel? 30 años exactamente, más 5 años en colegio militar, 35. 35 años.
35 años. Disculpe, ¿estudia algo de derecho? ¿Estudia algo de derecho administrativo? En realidad, los estudios que uno hace adicional a la carrera militar son ya por esfuerzo personal propio. Por esfuerzo personal. Entonces, dependiendo del destino donde usted se encuentra, tiene el tiempo suficiente o no lo tiene, usted agarra las materias dependiendo de su espacio de tiempo, Carlos. Entonces uno puede prepararse, nadie le puede prohibir en su tiempo libre. Eso quiere decir que el señor Zúñiga no puede diferenciar federalismo de separatismo simplemente porque nunca en su vida agarró un libro. Aquí hay una cosa importante, Carlos, y me gusta su pregunta por cuanto uno no necesita ser abogado, constitucionalista o cualquier otra carrera que pueda ser adicional para conocer elementos básicos fundamentales de lo que es la realidad del Estado boliviano y la realidad internacional. Porque estamos preparados precisamente en dos cursos, Carlos. En el curso de Estado Mayor, ahí va, de Comando y Estado Mayor, usted va en el grado de mayor o de teniente coronel. En ese curso, usted aprende las estrategias para la conducción de grandes unidades, pero también desde el punto de vista de la diplomacia y otras ramas afines para manejar el poder militar. Y luego viene a complementar sus estudios y sus condiciones profesionales en la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Ahí sí profundiza todos estos temas y el general Zúñiga no podía haber pasado por alto este conocimiento básico de lo que son los sistemas de gobierno en diferentes partes del mundo. Y mire usted esa aberración de tratar de relacionar forzadamente federalismo con independencia, es una situación completamente tergiversada, pero irresponsable al haber expresado además, de esa manera en el país. El general Zúñiga, para llegar al cargo que ocupa actualmente, es de Altos Estudios Nacionales. Exactamente. ¿Condición? Él ha tenido... ¿Condición? Es un requisito. Es un requisito para postularse al grado de general. Pero aquí viene el tema de fondo que él que dice, yo como general voy a garantizar, soy un fiel cumplidor, dice, ¿no? Sí. De la Constitución Política del Estado. Pero es el fiel vulnerador de la Constitución. Absolutamente. Porque él no se presentó al examen de ascenso porque sabía que ya no tenía las condiciones por haber sido sancionado por delitos cometidos. Entonces llega el gobierno en sus últimos meses de Evo Morales, más el gobierno de Arce Catacora, y crean una ley adicional, una ley interna adicional en las Fuerzas Armadas, para darle la opción y abrirle la puerta hacia la postulación y postularlo al grado de general. Pero luego de eso lo ascienden y asciende entre los primeros, siendo que él no era ni el 40 de su promoción. Claro, me acuerdo. Aparte que no tenía las condiciones, pero asciende, le dan el cargo más importante de jefe de Estado Mayor, y luego ahora lo tenemos como comandante del ejército. Entonces, mire usted cómo vulneran la ley, no solamente la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, sino la propia Constitución, porque dice que las Fuerzas Armadas se deben a sus leyes y reglamentos militares. Y el presidente la vulneró. Entonces, porque es una designación política directamente por el presidente Arce. Pero, perdón, ya él venía trabajando aparentemente en política, porque hay incluso una denuncia de Evo Morales del famoso Plan Pachacho, que era un grupo de inteligencia. Él hizo el curso de inteligencia, un curso de inteligencia para seguirlo a él y todas estas cosas. Él era un oficial del área de inteligencia desde el grado de capitán, y se especializó en esa área
acumulando mucha información, porque el área de inteligencia le abre muchas puertas para usted conocer la situación, la realidad del país, realidad internacional, una serie de situaciones que, además del cargo que tenía en el Departamento de Inteligencia, los nexos que hizo políticamente con Hugo Moldis, con García Linera y con algunos cubanos, básicamente hizo un enlace de inteligencia a nivel nacional en el que todo el mundo era prácticamente investigado, desde políticos hasta personas civiles. Entonces, la investigación, Carlos, no solamente va orientada al político de oposición, va orientada al propio político interno, porque básicamente tienen que ver el grado de confianza y lo que hacen los políticos. Entonces, en este caso, Evo Morales lo denunció al general Zúñiga de que él organizó el Plan Negro precisamente para investigarlo, y luego iban a salir algunas novedades, como que después se destaparon varias cosas, y no estaba equivocado Evo Morales. Y recordemos, Carlos, Hugo Moldi, desconozco hasta la fecha, era profesor y estaba siempre en la Escuela de Inteligencia allá en San Jorge. Perdón, la inteligencia es una especialidad, no es algo que mida el IQ, ¿no? No, es una especialidad dentro de la rama militar, en el que usted se especializa y trabaja en ese campo. Entonces, esa es la especialidad en la que usted se desenvuelve, desde el grado subalterno hasta el grado de general. Entonces, porque maneja un sistema grande, una red importante de informaciones, pero este sistema de inteligencia, Carlos, es precisamente un sistema de inteligencia estratégica a nivel nacional para preservar la seguridad, defensa y soberanía del Estado, no para perseguir. Porque esa inteligencia barata, pobre, no la hacen las Fuerzas Armadas, la deben hacer otros elementos de gobierno, pero no las Fuerzas Armadas. Pero esto está manejado ahora en su integridad por ellos. Entonces, esos son los pachachos, y además que los pachachos, al haber sido organizados y manejados por este general, básicamente son aquellos elementos privilegiados en la institución militar que, sin tener los méritos profesionales, tienen los mejores cargos, las mejores oportunidades para las becas y mejores oportunidades en cuanto al ejercicio profesional y ascensos. Ese grupo privilegiado es el que básicamente está premiado por el presidente Arce al ascender a general a Zúñiga, al tenerlo de comandante de ejército y darle todo este tipo de prerrogativas. Entonces, ese es el grupo Pachacho, a la cabeza, precisamente. Antes de esto, en el gobierno de Evo Morales, cuando recién entra, se fajó a varias generaciones que tenían que haber ascendido, y a partir de ahí comienzan a ubicarse a las personas en función de las militancias o del acercamiento o de la relación que tenían con el movimiento al socialismo. ¿A partir de ahí comienza a decaer las Fuerzas Armadas? Así es, Carlos. Evidentemente, las Fuerzas Armadas, aparte de los 16 años, incrementando más, además de hacer un cernimiento ilegal, arbitrario y político en las Fuerzas Armadas, no le compraron un solo cartucho de munición desde el primer día que entró Evo Morales hasta la fecha. Están sin adquisiciones precisamente de entrenamiento en las Fuerzas Armadas. Y es más, este comandante ahora ha desmantelado las mejores unidades de élite de las Fuerzas Armadas y del Ejército. Y eso muy poco ha repercutido, por cuanto era una situación altamente estratégica, que obviamente que las unidades vecinas, es decir, los estados vecinos, no tienen que ver tan zaparrastrosas a nuestras Fuerzas Armadas.
Por eso es que no se mencionó, pero las ha desmantelado las unidades de élite. Estoy hablando de la F-10, que estaba en condiciones de operar en cualquier parte del territorio nacional, además de salvaguardar a las altas autoridades extranjeras y nacionales. Cuando uno escucha esto, entiende que una munición tiene un tiempo de vida útil, porque luego la pólvora, que no es la pólvora antigua, sino que ya es un producto mucho más químico, se diluye y pierde efectividad, ¿no es verdad? Correcto, Carlos. Mire, fíjese que cuando usted va al polígono a disparar, de 5 cartuchos que usted dispara, hay falla de 4, uno solo dispara. Entonces, percuta el culote del cartucho, pero ya no hay la chispa que hace encender prácticamente la pólvora y que hace el disparo en sí. Entonces, los cartuchos, obviamente, que ya están almacenados en reserva, ya tienen que ser descartados, pero no se los descarta porque no hay con qué más practicar. Y además que ya no practican, ya practican con fusiles de palo o los premilitares, y con fusiles simplemente disparando a viva voz. O sea, ya no hay los disparos de entrenamiento. Ha caído mucho las Fuerzas Armadas y se nota en la calidad del señor Zúñiga, que yo nunca había escuchado a un militar. Yo he visitado y he conocido a la Escuela Nacional de Inteligencia que funcionaba ahí en el Colorado, no sé si se acuerda. Sí. Correcto. Así es. Sí, y me llama la atención porque había cultura. El militar hacía curso de Estado Mayor, hacía un curso de una cosa, de la otra. Les costaba llegar a ser generales con opciones, pero en función de sus méritos. Hoy día uno lo escucha a este señor haciendo un discurso como el que hizo y dice, hey, está representando a todas las Fuerzas Armadas, incluso a las 3 fuerzas, que no tienen nada que ver, con lo que, porque su discurso ayer es eminentemente político y debiera haber sido, desde mi punto de vista, dado de baja por el presidente Arce. Carlos, precisamente cuando este sujeto se aparta de la Constitución Política del Estado, de las leyes y los reglamentos militares, para ponerse al servicio de un partido político y de un grupo, de una oligarquía política, ya no es la voz oficial de las Fuerzas Armadas. Él deja de ser la voz oficial del Ejército. Entonces, lo que él ha manifestado está al margen de las normas, por lo tanto, no habla a nombre del resto, con el sentimiento que tienen los demás oficiales del Ejército Nacional. Y tenemos que ver muy claro de que este oficial, en su discurso, que yo más que discurso veo una arenga política. Sí, señor, sí. Hay mucha diferencia. Este tipo habla de un escenario adverso, interno, haciendo relucir a una oligarquía política. Pero él obvia de una forma deliberada, Carlos, los escenarios más adversos que tiene el Estado y que deberían ser salvaguardados o protegidos o por lo menos asegurados, y haciéndole el seguimiento por parte de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, ¿y por qué digo esto, Carlos? Esto es importante. Es decir, los escenarios más adversos que amenazan a la seguridad, a la defensa y a la soberanía del Estado, no es, pues, como él dice, una oligarquía que quiere, dice, apoderarse de los recursos naturales. Dice, apropiarse y lucrar con los recursos naturales. Así dice. Así es. Entonces, mire usted, para él es poco obviar y no mencionar el tema del Silala. Lo mismo le voy a preguntar. Y mire usted, Carlos, para él es poco obviar el tema de la sobreexplotación del oro, lo que viene con el litio, lo que viene con San Cristóbal. Es decir,
¿dónde está la soberanía que debe ejercer las Fuerzas Armadas y el Ejército Nacional? Perdón, el contrabando es otro de los temas que debió ser tocado por él, y el tráfico de personas que estamos teniendo problemas cada vez más grandes porque Bolivia es lugar de paso ya de personas y se está convirtiendo en un país de traficantes de personas y de seres humanos, que es delito de lesa humanidad. No se refirió absolutamente a nada de esto, si quería referirse. Mire usted, Carlos, las amenazas más evidentes y adversas al Estado boliviano son esas las que usted menciona y las que estamos mencionando, pero sin contar todavía el resto. Por ejemplo, lo más grave es que si somos nosotros los depositarios de una misión constitucional donde dice la soberanía, ¿qué pasa con aquellos enclaves territoriales donde no entra el Estado y hay grupos irregulares? ¿Acaso no son una amenaza para la estabilidad? Estamos hablando de Chapare. Estamos hablando de Chapare, estamos hablando de San Julián, de Yapacaní, estamos hablando de otras poblaciones controladas por el narcotráfico como la frontera ya con San Matías. ¿Sabe qué, Carlos? No es para menos. Ahí no entra el Estado en estos lugares que hemos mencionado, porque ahí hay movimientos sociales irregulares que no le permiten trabajar al fiscal, al abogado, al juez, a nadie. Entonces, ¿cómo es que esas amenazas no las toma en cuenta? Y solamente habla de una oligarquía que quiere lucrar. ¿Y cómo es que quién está lucrando el Silala? ¿Quién está lucrando con San Cristóbal? ¿Quién va a lucrar con el litio? Y todas esas cosas, ¿acaso no son graves para el Estado boliviano? Entonces, básicamente él hizo un discurso. Yo siempre me pongo cada vez me da más rabia leer el problema de 10 contrabandistas patearon y humillaron a unos soldados que, oiga, no es pues su rol, y si los va a poner ahí, pese a que no está todavía superada la fuerza pública, uno no puede hacer eso. ¿Sabe qué? Si no le gusta la Fuerza Armada es otro el cantar, pero no puede humillarlo de la manera que lo está haciendo. Y no hay quien hable, no va a haber quien le llame la atención a Zúñiga. Y es precisamente el comandante en jefe es de la misma línea y puesto de la misma forma. Entonces nadie le va a llamar la atención porque él es el jefe de los 3 comandantes y es el comando en jefe sin ser nombrado todavía. Y aquí hay un asunto importante también mencionar, de que la parte débil que tenemos para preservar la soberanía es el altiplano nacional con el tema del narcotráfico, el tráfico de todo lo ilícito. Sí, señor. De todo lo ilícito. Pero no han puesto un solo radar en ese lugar. Y mire usted, el ministro de Defensa anunció que ya los radares estaban ya siendo entregados. Sí. Mentira. Una cosa es instalarlo y otra cosa es que operen. Que comiencen a... Ahora, el general Zúñiga pues es otro eslabón débil que tiene el gobierno de Arce. Digo eslabón débil porque si bien detentan el poder, pero el perfil que tiene este general, así como tiene perfil de la misma clase otros ministros, no tiene liderazgo, no tiene capacidad para conducir, como él dice. Él va a neutralizar los afanes de independencia, dice. No lo va a poder hacer porque no carece de liderazgo. Y por otro lado, es un sujeto que no cumple las normas, pues, ni los requisitos básicos que son el intelectual y el otro requisito, el físico. Está con sobrepeso, es obeso. Entonces, son situaciones que debe ver. Y eso cuenta, ¿no es cierto? Eso cuenta. Cuenta, Carlos, porque usted tiene que estar en cualquier parte del país, en cualquier momento, y tiene que estar en condiciones de caminar por el altiplano, como tiene que estar en condiciones de caminar en la selva. Y no se necesita precisamente mandar subtenientes. El jefe, el líder, está primero, donde también va a estar su tropa, su gente, sus oficiales. Entonces, son eslabones débiles
que demuestran, intenta demostrar fortaleza donde no la tienen. Es una situación muy lamentable. Han vulnerado con esa arenga política la neutralidad política de las Fuerzas Armadas. Sí, señor. Y bueno, debe ser sancionado. Okay. Debería, pero sí, sabemos que no va a ocurrir. Ahora el ministro de Defensa sale a defender su posición. A defenderlo, sí que es peor todavía, sí. Yo le quiero agradecer mucho y esta semana lo voy a llamar porque estoy cerrando el año y haciendo un recuento de hechos y creo que usted va a ser fundamental para colaborarnos en eso, ¿sí? Con todo gusto, Carlos. Que tengan muy buenos días, buenas noches, hasta luego. Ya, hasta luego. Bueno, es muy claro, ¿saben qué? No es que a uno se le ocurra decir algo porque le da la gana. No, uno dice lo que entiende que debe decir. Para mí, Zúñiga es una vergüenza para las Fuerzas Armadas del Estado. Si a mí me preguntás si no debieran haber Fuerzas Armadas en el Estado, yo te voy a decir que no debieran haber. Pero mientras haya, respetarlas. Es lo menos que puede hacer. Vámonos al corte.